Dentro de ECO del Bicentenario resaltaremos la hoja de vida o los cargos que ha tenido José Cecilio del Valle. En primer lugar, se convirtió en el primer canciller de la República Mexicana, sin importar la inestabilidad política que enfrentaba ese país en ese entonces, según lo cuenta la historia. Pero a la vez se da la opción para Centroamérica de elegir su ratificación o buscar su propio futuro. Hola de nuevo, continuamos hablando sobre el protagonismo de José Cecilio del Valle en la historia política de Centroamérica antes y después de la independencia. Nos encontrábamos pues con el hecho de que Valle se convirtió en el primer canciller de México bajo la égida de Agustín de Iturbide, pero los procesos políticos en aquel momento en México fueron de mucha inestabilidad a grado de que en 19 de marzo de 1823, el entonces emperador se ve obligado a abdicar y las autoridades que lo reemplazan en la conducción del Imperio Mexicano dejan a Centroamérica en libertad de o continuar siendo parte de la Unión a México o ser consecuentes con lo que la misma Acta de Independencia de 1821 planteaba, que un Congreso de las Provincias ratificara la independencia o determinara el futuro de Centroamérica. En ese sentido, se convocó entonces el Congreso Constituyente a finales de junio de 1822. Hay que decir que José Cecilio del Valle vuelve a ser electo diputado a este Congreso, se retira de México, pero decide hacerlo en el momento en que han pasado las temporadas de lluvia, se va en noviembre de ese año y llega en enero de 1824. Para entonces, ya en 1 de julio de 1823, se había declarado por el Congreso Constituyente en Centroamérica, reunido en Guatemala, la independencia absoluta. Y cuando llega Valle a Centroamérica, se incorpora como diputado, incluso como miembro de un triunvirato ejecutivo provisional, mientras se celebran elecciones y se redacta la Constitución que fue aprobada el 11 de noviembre de 1824 y que definía a Centroamérica como un estado, como una república federal integrada por 5 estados. Se convoca a elecciones, José Cecilio del Valle es candidato, desafortunadamente, aunque él ganó las elecciones, el Congreso se abrogó la función de plantear que Valle no había sacado más del 50% de los votos y que esto daba al Congreso, dejaba en sus manos considerar a los candidatos, y en este caso se decidieron por un candidato de El Salvador, José Manuel Arce, quien era más dócil, quien era más de alguna manera controlable por la élite económica y política de Guatemala, y esto dejó fuera de su primer intento de ser presidente de Centroamérica José Cecilio del Valle, que lo intentaría en 2 ocasiones posteriores, en 1830 contra Morazán, cuando pierde y acepta el resultado, y finalmente en 1834 cuando gana, pero desafortunadamente para sus aspiraciones muere por razones naturales de un infarto el 2 de marzo de 1834. Luego se convoca a un proceso de elecciones. Valle suena como uno de los candidatos más fuertes de ese momento, logrando alcanzar la victoria, pero quedando fuera luego de la decisión tomada por el Congreso Centroamericano, para luego más tarde buscar el mismo proceso por 2 ocasiones más. Les saluda Josué Varela. En la celebración de los 200 años de Independencia Patria, en Suyapa Medios somos Ecos del Bicentenario.